Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy traemos un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento y, especialmente, entre los seguidores de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y en unas declaraciones que han puesto el corazón en un puño a muchos. ¿Están listos para descubrir lo que Hande ha dicho sobre Kerem? Si la respuesta es un rotundo sí, entonces quédense con nosotros, porque este vídeo está cargado de emoción, nostalgia y, por supuesto, esa chispa que tanto nos gusta de estas dos personalidades. Y antes de que nos adentremos de lleno en el drama y la emoción, no olviden lo más importante: si todavía no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. ¡Vamos allá! El titular que ha sacudido las redes sociales y ha acaparado portadas es claro y directo: Hande Erçel lo confiesa, Kerem siempre será mi gran amor. ¡Guau! Solo con leerlo uno se puede imaginar la cantidad de especulaciones, de suspiros y de esperanzas que ha desatado. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto, Hande Erçel es una de las actrices turcas más exitosas y admiradas, conocida por su talento, su belleza y su carisma. Y Kerem Bürsin, igualmente popular y talentoso, ha sido su compañero en la pantalla y, durante un tiempo, en la vida real. Su relación fue una de las más seguidas y adoradas por el público, y su separación, aunque respetada, dejó un vacío en los corazones de muchos fans que soñaban con verlos juntos para siempre. Ahora, cuando Hande Erçel, en una entrevista reciente, utiliza palabras tan fuertes y significativas como siempre será mi gran amor, es inevitable que se desaten todo tipo de interpretaciones. ¿Qué significa realmente esta confesión? ¿Es un simple recuerdo nostálgico, una forma de honrar un pasado importante en su vida, o hay algo más profundo, algo que aún resuena en su corazón? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es precisamente lo que vamos a explorar hoy, analizando cada detalle, cada matiz, y tratando de entender el contexto y las posibles implicaciones de estas poderosas palabras. Recordemos que Hande y Kerem compartieron roles protagónicos en la exitosa serie turca Sen Kalkam, y fue precisamente durante la filmación de esta telenovela donde su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una relación amorosa. Los fanáticos de la serie se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino también de la conexión palpable entre los actores. Sus apariciones juntos fuera de cámaras, sus gestos de cariño, sus viajes, todo era documentado y celebrado por una legión de seguidores que los veían como la pareja perfecta. Su relación se convirtió en un fenómeno, y su influencia en las redes sociales era innegable. Eran el dúo dinámico, la pareja de ensueño para muchos. Sin embargo, como sucede a menudo en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. Tras varios años juntos y una relación que parecía sólida, anunciaron su separación. La noticia fue un golpe para muchos de sus admiradores, quienes esperaban verlos casarse e incluso formar una familia. Aunque ambos actores han sido muy discretos y respetuosos sobre los motivos de su ruptura, las especulaciones nunca cesaron. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de la presión mediática, y otros simplemente de que el amor, a veces, evoluciona hacia caminos distintos. Lo cierto es que desde entonces ambos han continuado con sus carreras profesionales de manera independiente, cosechando éxitos y proyectos individuales. Y aquí es donde entra la reciente declaración de Hande. Cuando se le preguntó sobre su relación pasada con Kerem, ella respondió sin rodeos, con una honestidad que conmueve: Kerem siempre será mi gran amor. Esta frase, pronunciada con aparente serenidad y sinceridad, ha abierto un debate apasionado. Para algunos es una confirmación de que el amor verdadero nunca muere, que aunque las relaciones terminen, ciertos sentimientos y conexiones perduran para siempre en el corazón. Para otros podría ser simplemente una forma elegante de reconocer la importancia de una etapa vital y de una persona que marcó su vida, sin implicar necesariamente un deseo de retomar la relación. Es crucial analizar el contexto en el que Hande hizo esta declaración. ¿Fue en una entrevista íntima? ¿En un evento público? ¿Se le interrogó directamente sobre Kerem? Saber esto nos ayuda a entender la espontaneidad y la intención detrás de sus palabras. Si fue una respuesta espontánea a una pregunta directa, la sinceridad puede ser aún mayor. Si fue una respuesta más elaborada, quizás buscaba comunicar un mensaje específico. Sin embargo, independientemente del contexto exacto, la elección de las palabras es
Lo que realmente llama la atención. Mi gran amor no es una expresión trivial. Implica un amor profundo, significativo, que ha dejado una huella imborrable. Analicemos la posibilidad de que esto sea un eco de los sentimientos que aún residen en Ande. Es natural y humano recordar con cariño a personas que han tenido un impacto significativo en nuestras vidas, y en una relación sentimental, esa conexión puede ser excepcionalmente fuerte. Si Kerem Bürsin fue su gran amor, es plausible que ese sentimiento, aunque ya no se manifieste en una relación romántica activa, siga siendo una parte valiosa de su historia personal. Podría ser una forma de rendir homenaje a la etapa que vivieron juntos, a los buenos momentos, al crecimiento personal que experimentaron, y al profundo afecto que existió. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Kerem. Aunque este vídeo se centra en las declaraciones de Ande, es importante recordar que sus sentimientos y percepciones también son relevantes. ¿Cómo reaccionaría él ante esta confesión? ¿Compartiría sentimientos similares? Si bien no tenemos sus palabras directas en este momento, es interesante especular sobre cómo estas declaraciones podrían influir en la percepción pública de su relación y de sus sentimientos mutuos. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron tras esta noticia. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se volvieron tendencia. Los fans se dividieron entre aquellos que celebraron la declaración como una señal de que el amor entre ellos aún existía, y aquellos que abogaron por que ambos sigan adelante y disfruten de sus vidas por separado. Hubo quienes recordaron momentos icónicos de su relación, reviviendo la nostalgia de los días en que Senkalkam estaba en su apogeo y ellos eran inseparables. Otros, con un enfoque más pragmático, señalaron que una cosa es recordar con cariño y otra muy distinta es querer retomar una relación. Esta declaración también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones en el mundo de la fama. La presión constante de los medios, los horarios exigentes, la exposición pública, todo ello puede poner a prueba hasta la relación más fuerte. A veces el amor puede ser lo suficientemente resiliente para superar estos obstáculos, y otras veces, las circunstancias pueden ser demasiado abrumadoras. En el caso de Ande y Kerem, parece que decidieron que lo mejor era separarse, probablemente tras largas reflexiones y difíciles decisiones. Sin embargo, las palabras de Ande sugieren que la huella que Kerem dejó en su corazón es profunda y duradera. Mi gran amor, no es una frase que se use a la ligera. Implica un reconocimiento de la magnitud del sentimiento, de la importancia de esa persona en su vida. Puede ser que a pesar de seguir caminos diferentes, el respeto y el cariño mutuo permanezcan intactos, e incluso más fuertes. Es posible que Ande, al reflexionar sobre su vida y sus experiencias, haya llegado a la conclusión de que Kerem fue una figura central y trascendental en su camino, alguien que dejó una marca indeleble en su corazón. Esta declaración podría ser también una forma de Ande de cerrar un capítulo de su vida con elegancia y honestidad. A veces expresar estos sentimientos públicamente puede ser catártico, una manera de poner las cosas en perspectiva y de seguir adelante con la conciencia tranquila. Al confesar que Kerem siempre será su gran amor, ella valida la importancia de su relación pasada, pero al mismo tiempo, al no especificar un deseo de reconciliación, deja implícito que respeta la situación actual y las decisiones tomadas. Es fascinante observar cómo las palabras de una figura pública pueden generar tantas emociones y debates. Ande Erçel, con su carisma y su talento, tiene la capacidad de tocar las fibras sensibles de sus seguidores. Y cuando se trata de su vida personal, especialmente de un capítulo tan seguido como su relación con Kerem Bürsin, cada declaración se analiza con lupa. Podríamos interpretar esta confesión como un testimonio de que las conexiones profundas y significativas que se forjan en la vida, especialmente en el amor, trascienden el tiempo y las circunstancias. Quizás Ande simplemente quiere honrar un amor que, aunque ya no sea una realidad romántica, fue un pilar fundamental en su vida y en su desarrollo personal. Es una forma de decir, esta persona fue importante para mí, marcó mi vida, y ese sentimiento siempre estará presente. No debemos olvidar que Ande y Kerem han sido profesionales ejemplares. A pesar de su separación, han mantenido una relación cordial y de respeto, e incluso han trabajado juntos en proyectos publicitarios después de su ruptura, demostrando una madurez y una profesionalidad admirables. Esto sugiere que, independientemente de sus sentimientos personales, ambos valoran el respeto mutuo y la capacidad de mantener una dinámica saludable. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta poderosa declaración? En primer lugar, que Ande Erçel, a pesar de las vueltas que da la vida,
guarda un profundo afecto y respeto por Kerem Bürsin, a quien considera su gran amor. Esto habla de la intensidad de lo que vivieron y de la huella imborrable que Kerem dejó en su corazón. En segundo lugar, que las relaciones, incluso cuando terminan, pueden dejar legados de amor y cariño que perduran. La palabra siempre es muy potente y sugiere que este sentimiento no es pasajero, sino algo que se mantiene en el tiempo. Es posible que esta declaración sirva para cerrar especulaciones y para que Hande exprese públicamente sus sentimientos de una manera que le permita seguir adelante con serenidad. Al reconocer la magnitud de lo que sintió, puede liberarse de cualquier carga emocional residual y enfocarse en su futuro. Y para los fans, esta confesión puede ser un recordatorio de la belleza de las conexiones humanas, de la importancia de recordar con cariño a quienes nos marcaron, y de que el amor, en sus diversas formas, siempre deja una impronta. En resumen, las palabras de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin son un tema que ha cautivado a muchos y ha abierto un espacio para la reflexión sobre el amor, las relaciones y la memoria. Su declaración, Kerem siempre será mi gran amor, es una frase potente que evoca nostalgia, respeto y la profunda huella que una persona puede dejar en el corazón de otra. Hemos analizado el contexto, las posibles interpretaciones y el impacto de estas palabras en el mundo del entretenimiento y entre los seguidores de esta querida pareja. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en las emociones y las declaraciones de Hande Erçel. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, y es fascinante desentrañar lo que hay detrás de estas palabras. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que esta declaración significa que aún hay esperanza para ellos, o es más bien un homenaje a un pasado importante? ¿Qué opinan de que el amor, incluso después de una ruptura, pueda dejar una marca tan profunda? Por favor, déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta noticia y disfrute de nuestra conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.